¿qué sentido tiene que un chico no se drogue porque no tiene dónde comprar las drogas? Me parece perfecto que todos los narcotraficantes estén encerrados en las cárceles, que es ahí donde deben estar. Pero ¿no les parece que sería mejor que un chico no se drogue porque no elige hacerlo? Vamos a reflexionar sobre esto con un cuento que va a expresar el espíritu de esta propuesta. Había una vez un pescador que iba caminando junto a este río buscando un lugar donde sentarse para ponerse a pescar. Cuando de pronto ve que a lo lejos hay alguien en el agua que está agitando sus brazos y gritando con todas sus fuerzas, no se trataba de un conocido que lo saludaba, sino que era una persona que se estaba ahogando. Entonces nuestro pescador suelta la caña de pescar, sale corriendo hacia una península y cuando va pasando el ahogado, lo toma de las ropas y logra rescatarlo. Pero ¿qué te digo? Que a los pocos segundos miran y ahora aparecen otros dos ahogándose. Bien, entre los dos se disponen a rescatarlos también. Pero lo curioso de esta historia es que más tarde ahora aparecen 5 luchando por mantenerse a flote. Entre tanto, otros transeúntes que iban por ahí buscando un lugar donde sentarse para tomar unos mates y para charlar, escuchan y ven por ahí que hay como barullo y ruiderío, entonces dicen, ¿qué está pasando? Se acercan y ¿qué pasa? Y los otros, si no sabemos, aquí estamos rescatando gente. Entonces se incorporan a este grupo de rescate que ya estaba bastante profesionalizado. El más corpulento era el que se metía al agua, los rescataba. El que sabía de primeros auxilios los reanimaba, los asistía. Pero a pesar de esta profesionalización, hubo un momento en que no daban abasto, porque curiosamente el grupo de ahogados continuaba en aumento. Luego fueron 5, más tarde eran 10, luego 15 y después fueron 20 los que pasaban ahogándose. Hubo un momento en que no todos podían ser rescatados y habían algunos que seguían de largo y sabe Dios qué suerte corrían. Entonces 2 del grupo de rescate dijeron, ¿pero qué está pasando? ¿Cómo puede ser? Miren, ustedes sigan trabajando, rescatando gente, nosotros vamos a ir río arriba a ver cuál es el problema. Sí, vayan, dicen. Y ellos emprenden una caminata, corren, hasta que llegan donde estaba el problema. Estaba claro, se trataba de un puente que estaba defectuoso. Era un puente al que le faltaban las barandas, le faltaban las maderas. Entonces cuando la gente iba a cruzar, se caía y empezaba todo este periplo en el que algunos se ahogaban. ¿Y qué hicieron estas personas? Hicieron algo muy inteligente. Se pusieron a trabajar con las personas en tierra firme antes de que crucen el puente. Les dieron recursos sobre cómo cruzar el puente y sobre cómo nadar o cómo flotar para que en caso de que cayesen al agua, ellos pudiesen salir por sus propios medios. De este modo lograron disminuir el grupo de ahogados y el equipo de rescate empezó a dar abasto. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Fíjate, en esta metáfora vemos claramente lo que nos está pasando como sociedad. Los gabinetes psicopedagógicos están desbordados. Los centros de rehabilitación por drogas no dan abasto. Los hospitales, las cárceles están sobrepobladas. Si pretendemos seguir rescatando ahogados del río, llegamos tarde. No damos abasto ya, no quiero pensar lo que va a ser en unos pocos años vista. Lo que tenemos que hacer es ir río arriba y trabajar con los niños antes de que enfermen, antes de que caigan al río. Pero volvamos a nuestra pregunta inicial. ¿Cómo hacer para que un chico no elija las drogas, no elija la violencia, no elija la delincuencia? Tiene que preferir hacer otra cosa. En el sistema educativo tradicional se nos enseñó el mundo que existe de la piel hacia afuera, el mundo en su aspecto matemático, geográfico, histórico, pero nunca se nos dio la oportunidad de conocer el mundo que existe de la piel hacia adentro, este que somos cada uno de nosotros, nuestros sueños, nuestros objetivos, nuestras emociones, nuestras habilidades. La educación emocional propone el conocimiento de uno mismo y además brinda un espacio
para que los chicos puedan desarrollar sus habilidades emocionales y de esa manera poder alcanzar sus objetivos en la vida. Este tipo de educación nos va a permitir acceder y poder conocer el propósito de vida, para qué estamos aquí y poder llevar una vida con sentido. Somos libres de elegir. Hay muchísimas opciones, entre las cuales están las drogas, está la violencia, el consumismo, el culto de la imagen y un montón de cosas. Yo propongo que además les demos la oportunidad de conocerse a sí mismos. Estoy seguro que si les damos esta opción, ellos se van a elegir a sí mismos. Porque cuando uno vive en el propósito de vida, cuando uno hace lo que le apasiona, pesa mucho más que todas esas circunstancias. La educación emocional son estrategias muy simples, es decir, bajas en complejidad, con un fundamento científico, pero por sobre todo dan resultado. En una clase que estaba supervisando, una oportunidad, una clase del miedo, los chicos hablaban de sus miedos. Entonces estaban todos en círculo y levantaban la mano y iban hablando. Resulta que una chica levantó la mano, pidió la palabra y nos contó sus miedos. Ella dijo: yo tengo miedo a que fulana y fulana me hagan bullying, porque me están haciendo burla constantemente. Otra chica pide la palabra, levanta la mano y dice: sí, yo veo que a ella le hacen burla, pero yo no me animo a intervenir por miedo a que me lo hagan a mí también. Entonces yo la miro a la docente como preguntándole si ella estaba al tanto de todo esto. Y ella me hace un gesto como que no sabía. Por supuesto, el bullying prospera en un halo de hermeticidad. Detectamos ese caso y empezamos a hablar de hostigar, de la seguridad personal, de cómo poner límites, de la autoestima, de la empatía, por sobre todo, para ver qué siente el otro. Es decir, no esperamos a que esa chica caiga al río, se lesione su autoestima, se deprima o intente suicidarse. No, lo abordamos tempranamente. En otra aula, una aula virtual, en una diplomatura de educación emocional en la que yo soy docente, les explico a los docentes que para trabajar las emociones hay que planificarlos. Es decir, la educación emocional hoy está sistematizada, una serie de técnicas, ¿no? Y en donde si vos vas a trabajar una emoción, tenés que tomar conciencia de tu emoción. Por ejemplo, si vos como docente vas a trabajar el enojo y tenés que tomar conciencia de cómo es tu enojo, qué haces cuando te enojas, qué cosas te enojan. Quizás no vayas a compartirlo con los chicos, pero tenés que saber cuál es tu enojo. A esta docente le tocó tener que trabajar la tristeza y ella en esos días estaba muy triste. Yo no recuerdo por qué estaba triste, creo que era porque había perdido un ser querido. Resulta que ella consecuente le cuenta a los chicos: sí, estoy triste. Y los chicos empatizaron. Y miren lo que hicieron. Los chicos le pidieron permiso al portero para que le abra el aula más temprano y ellos se iban turnando día a día para entrar y dejarle mensajes empoderadores a la docente. Mensajes del estilo: seño, te queremos, vas a salir adelante, vos podés, estamos con vos. Imagínense qué siente una docente cuando entra al aula y todos los días ve que los chicos han estado entrando más temprano para escribir ese mensaje. Este tipo de cosas genera la educación emocional, promueve el vínculo educativo. Sabemos que funciona. Hoy lo único que necesitamos es expandirlo, llegar a todas las escuelas. Por eso necesitamos una ley de educación emocional. En primer lugar, necesitamos una ley porque necesitamos que tenga un alcance sistémico, llegar a todas las aulas. Resulta que hoy las escuelas privadas, las que tienen recursos o autonomía, son las que se capacitan en esto, pero quedan al margen de estas tecnologías aquellas escuelas que están en zonas vulnerables o en zonas de riesgo, que son las que eventualmente más lo necesitan. No, necesitamos que sea ley para poder llegar a todas esas aulas, especialmente a trabajar con esos chicos que lo están necesitando. Segundo, necesitamos una ley de educación emocional porque tiene que ser una estrategia sustentable, es decir, permanente. De nada sirve una estrategia o un programa de 2 años o que los talleres se den 3 veces al año. No, necesitamos que sea como matemáticas. Matemáticas se enseña en todos los niveles.
Nivel primario, secundario, universitario. La educación emocional necesitamos que esté en todos los niveles y además que sea cotidiano, de todos los días. Si no lo ejercito todos los días, los chicos no se apropian de este recurso. Para cambiar una sociedad no hay soluciones mágicas. No por una campaña del hashtag vamos a hacer un cambio social. No hay soluciones mágicas. Las reales requieren esfuerzo y por sobre todo ser sostenidas en el tiempo. Además, necesitamos que las capacitaciones tengan un fundamento científico, es decir, sean capacitaciones de calidad. Resulta que hay muy buena intención, hay muchísimos docentes que dicen, sí, esto está buenísimo, fantástico, y están de acuerdo, pero no todos saben cómo hacerlo. Entonces necesitamos capacitarlos y además tienen que ser capacitaciones gratuitas. El gobierno debe garantizar el derecho a los docentes a capacitarse en estrategias que sean acorde a las necesidades sociales actuales. Hace más de 10 años escribí el articulado de ley con un sueño en mente y digo, esto tiene que ser ley. Y lo presenté en la mayoría de las provincias de Argentina, lo presenté en muchos países de América Latina, incluso filmé un documental que se llamó Cicatrizando Argentina, en el que me subí a una moto y recorrí de La Quiaca a Ushuaia, dando charlas, presentando la ley de educación emocional en todas las legislaturas de las provincias andinas, entrevistando a docentes. Hoy resulta que ese sueño empieza a hacerse realidad. Hoy esa ley ya es ley en 2 provincias de Argentina, en Corrientes y en Misiones. De hecho, miren las casualidades, hoy 10 de noviembre es el Día de la Educación Emocional, porque hace 2 años atrás se votó en el primer lugar del mundo la ley de educación emocional. En Corrientes, un 10 de noviembre, se aprobó esta ley por unanimidad. Hoy, desde el maravilloso equipo de mi fundación, hemos renovado la meta y tenemos un sueño para los próximos 10 años. Es el proyecto Cicatrizando América Latina. En este proyecto buscamos que la educación emocional sea realidad en todas las escuelas de América Latina. Buscamos llegar a todos los chicos de América Latina para que puedan desarrollar sus habilidades emocionales y puedan empoderarse a partir de encontrar un propósito de vida. ¿Quién sabe? Quizás se logre el objetivo en 10 años, quizás no, quizás solo quede esta charla como el testimonio de un intento apasionado y ese es el mensaje. Independientemente de los resultados, es intentarlo de corazón y que una persona está viviendo su propósito de vida. Gente, muchísimas gracias.